¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde, este programa de TV UNAM que día con día ha dado seguimiento a lo que ocurre con esta pandemia que ha colapsado los sistemas de salud, no solo en México, sino en distintas partes del mundo a causa del virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Sabemos también que durante todos estos meses millones de personas lamentablemente han perdido la vida y muchísimas de estas pérdidas han estado relacionadas también con otras enfermedades que en verdad son un problema de salud en nuestro país, y me refiero a la diabetes, la obesidad y por supuesto la hipertensión, por lo que es un momento importante para iniciar o confirmar esos hábitos que ayuden a mantener nuestra alimentación y también nuestro cuerpo en movimiento. La alimentación y el ejercicio son herramientas que nos permiten tener un sistema inmune fuerte en este momento, pero son elementos que nos permiten tener una vida saludable en todo momento, así que nunca es tarde para iniciarlos o confirmarlos. Y bueno, siguiendo esta línea, en esta tarde conversaremos con la doctora Georgina Cárdenas López, quien pertenece a la Facultad de Psicología de nuestra universidad, y estaremos platicando precisamente sobre la obesidad infantil en el contexto de la pandemia. Así que todas nuestras líneas de comunicación y también nuestros números de WhatsApp están abiertos para que ustedes hagan junto con nosotros este programa y nos hagan llegar todas sus dudas y sus comentarios en torno a este y a otros temas. Ya saben que además tenemos recomendaciones de cultura, humor y algunos otros reportajes que esperamos sean de su interés. Y comenzamos con nuestro panorama de lo que ocurre en el país a causa de la enfermedad de COVID-19, donde hasta este día se han estudiado ya más de 1 millón de personas para detectar la enfermedad de COVID-19 y se han registrado 443,813 personas contagiadas hasta el momento. Comenzamos con este resumen. Tenemos una línea sin costo, aquí la pueden ver, es 800-624-6464. Se puede acceder de todo el país y aquí podemos encontrar sobre todo información sobre los diferentes métodos anticonceptivos que están disponibles, pero también se ofrece una gama amplia para responder a preguntas sobre salud sexual y reproductiva, incluso los servicios de aborto seguro que tenemos en el país. Si se usa monitoreo con oximetría, en los primeros 48 horas de que una persona empieza a presentar daño pulmonar por COVID, puede ver afectada su oxigenación y el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre capilar arterial puede bajar de 93% y es un umbral muy exigente con el que pedimos que sean trasladados o trasladadas a las unidades resolutivas. Los contenidos educativos son responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros vamos a ser responsables de todo lo que se transmita en televisión y las televisoras van a transmitir todos los contenidos que nosotros les demos. A partir del 24 de agosto se va a iniciar un proceso de trabajo en donde después con esos contenidos se evaluará a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y cuando se regrese presencialmente a clases se continuará con el programa. En cuanto a hospitales COVID, el Estado cuenta con 16 hospitales que están atendiendo la emergencia, 1 Sedena Insabi, 2 del IMSS, 1 del ISSSTE y 12 propios del Estado, con una disponibilidad del 92% de camas en hospitalización y una ocupación de esas camas nada más del 8%. Y en terapia intensiva tiene 91 camas disponibles, tiene disponibles el 58%. Esa es la base, es el cimiento, es el distintivo de nuestro gobierno. Atender las necesidades del pueblo para que de esa manera logremos una sociedad mejor. Si atendemos las causas, si
hay empleo, si hay buenos salarios, si hay bienestar, vamos a tener paz y tranquilidad. No se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas. Eso hay que tenerlo muy presente. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado de alerta en América Latina, donde se agrava día con día la situación por la pandemia, precisamente como consecuencia de los altos niveles de pobreza que se viven en este continente. Veamos el panorama internacional a causa de COVID-19. La región de América Latina superó los 5 millones de casos de COVID-19 y las 200,000 muertes, lo que la convierte en el área más afectada por la pandemia. Filipinas ordena a sus más de 27 millones de pobladores volver a un cierre parcial del país por 2 semanas a medida que aumentan los casos. México reporta 4,767 nuevos contagios y 266 fallecimientos en 24 horas, con lo que el país llega a 443,813 casos y 48,012 decesos. Argentina suma 4,824 nuevos casos en las últimas 24 horas, elevando su conteo nacional a 206,743 infecciones. Chile registra una suma de 361,493 casos. Las autoridades destacan una baja de la tasa de contagio del 8%. Estados Unidos reporta que se ha visto una disminución del 8.8% en el número de casos. Sin embargo, la mortalidad aumentó un 24%. Victoria, estado de Australia, desplegará 500 militares para hacer cumplir las órdenes de aislamiento. Quien viole esta regla enfrentará una multa de 14,250 pesos. En los Países Bajos, los casos de coronavirus aumentaron un 95%, un incremento constante desde que se redujeron las medidas de cierre a principios de julio. Polonia informa su cuarto aumento récord diario con 680 nuevas infecciones. Más del 30% de los casos provienen de un brote entre mineros del carbón de la región de Silesia. Singapur hará que viajeros entrantes usen un dispositivo de monitoreo electrónico durante 14 días para garantizar que cumplan con las cuarentenas establecidas. Honduras extenderá su toque de queda por coronavirus hasta el 9 de agosto. Hemos hablado aquí en distintos momentos sobre los medicamentos que se pueden utilizar para tratar la enfermedad de COVID-19 y nos siguen llegando dudas en torno a este tema. Enseguida el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM nos habla sobre este tema. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Nos dice, si una persona no tiene síntomas, pero salió positivo en la prueba para el virus, ¿no debería recibir tratamiento? Y una pregunta relacionada con esto. ¿Cuáles son los medicamentos que se mencionan ya están aprobados para dar tratamiento a COVID-19? Bueno, no existe todavía ningún medicamento aprobado para tratar la enfermedad COVID-19. Tampoco existe ninguna sustancia o medicamento que prevenga la infección con este virus. Si una persona ya se infectó y no presenta síntomas, debe esperar a ver si se enferma o no, y si no se enferma, entonces debe solamente resguardarse en su casa esperando que pase el tiempo para que no sea infectiva, aproximadamente 2 semanas. Si desarrolla síntomas, debe ir al hospital y en el hospital el médico decidirá qué tipo de tratamiento debe seguir. Existen algunas sustancias que ayudan a mejorar el desempeño de la enfermedad, pero estas son recetadas en forma individual y a criterio del médico para cada paciente en particular. Entonces, si la persona está enferma, grave en el hospital, el médico decidirá cuál es el tratamiento correcto. Lo mejor es tratar de no infectarnos. Y si no tenemos síntomas, con más razón, seguir las medidas de distanciamiento físico e higiene para evitar que se aumente el contagio entre las personas. Gracias
Cuídense mucho. Regresamos con Rosa al estudio de TV1. Gracias, doctor. Y bueno, a lo largo de todas estas semanas hemos reiterado aquí a través de cápsulas, de reportajes y de la voz de especialistas universitarios la importancia de tener hábitos saludables, de tener una vida saludable para, por un lado, pues evitar algunas complicaciones de salud. Y es importantísimo para ello tener hábitos que empiecen desde los más pequeños y si no los tenemos, pues es importante iniciarlos también en la vida adulta. Hoy hablaremos con la doctora Georgina Cárdenas López, quien es profesora de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM sobre la obesidad infantil en el contexto de la pandemia. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto que nos acompañe en este programa de la UNAM Responde. Muy buenas tardes, Rosa. Mucho gusto de estar con ustedes y con tu auditorio. Pues muchas gracias. Muchas dudas que resolver en torno a este tema. Sabemos que la obesidad en general y bueno, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud que más preocupan en nuestro país. Así que me parece importante empezar por este tema. ¿Por qué es importante, doctora, hablar de obesidad infantil precisamente en tiempos de pandemia donde podríamos pensar que las preocupaciones son otras? Pues principalmente porque sabemos que la obesidad tiene una alta comorbilidad precisamente con la mortalidad durante la pandemia del coronavirus. Esto se debe precisamente a que tenemos que evitar una exacerbación inminente que va a haber de la obesidad infantil durante y después de esta pandemia, pues debido a los cierres que han sido impuestos a los centros educativos que han sido ajustados y pertinentes. Entonces, con las actividades extraescolares que tienen los estudiantes y los niños, básicamente se está pensando en que va a afectar el ejercicio, la actividad social de juego con los niños, por lo cual la exacerbación de la obesidad infantil, que de por sí ya desde hace años es realmente una situación de urgencia y de emergencia a nivel nacional, simplemente considerando lo siguiente, son estadísticas de 2017, pero la obesidad infantil básicamente, tenemos nosotros un 33.2% de obesidad en niños de 5 a 11 años. Y estoy hablando de indicadores de 2017. Hay una cuestión muy interesante que precisamente nos informa la UNICEF. Fíjense, el 83.3% de los niños de la población infantil en este rango de edad consume bebidas endulzadas en el 83.3% y 63.6% ingiere botanas y dulces. Básicamente, pues la paradoja aquí es que la UNICEF ya hace un par de años ha declarado que la obesidad infantil es realmente una urgencia nacional que atender en nuestro país. Los esfuerzos que se han realizado por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, al parecer no han sido insuficientes y debido porque además estamos un poco tarde acerca de muchas situaciones, por ejemplo, de etiquetado de los alimentos, que con mucha alegría y acierto se están modificando precisamente el tipo de etiquetado que deben de tener los alimentos que se estableció en 2014, pero que realmente no estaban indicando el verdadero indicadores
para este tipo de cuestiones. Es decir, no se tenía la información clara a la vista de los consumidores y este es solamente uno de los factores que no permite controlar este problema. Leía hace unos días de la situación que se vivió, por ejemplo, en Italia, prácticamente iniciada la pandemia por COVID-19, donde distintos especialistas pues se manifestaron para pedir a las autoridades, digamos, algún tipo de equilibrio, pensando en que, pues, por supuesto, la enfermedad de COVID-19 se tenía que atender, pero otros factores y otras enfermedades podrían estar ahí muy manifiestas y en niveles altos, y uno de ellos era precisamente la obesidad infantil. Ellos hacían un conteo, me parece, muy pequeño de 40 y tantos niños a los que se les realizaron estudios, y durante las primeras semanas precisamente presentaban altos índices pues, en el peso por la alimentación, por la falta de actividad física, por la falta de actividad mental. Esto de no ir a las escuelas pues trae consecuencias a los niños, y se referían, esto me lleva a preguntarle la siguiente duda, doctora, porque ellos se referían en particular a que existía otra epidemia que era aún más complicada que la de COVID-19 y se referían precisamente a la obesidad infantil. También ya en México se le ha nombrado así la otra pandemia. ¿Qué hay de este tema y por qué resulta un problema tan grave, un problema de salud a nivel nacional, doctora? Sí, bueno, esto ya lleva algún tiempo, o sea, de hecho sabemos que es un problema de salud pública muy interesante y bueno, me alegra que hayas leído el mismo artículo precisamente que reporta la Universidad de Milán y que nos dice precisamente mucho que ellos han hecho este tipo de estudio con una población limitada pero que realmente nos está revelando pues lo que va a suceder a nivel internacional, no solamente en México. Por ejemplo, ellos dentro de su estudio ven que no hay cambio en el consumo de frutas, no así en el consumo de vegetales. Sin embargo, como aquí en México, la ingesta de papas fritas, de bebidas azucaradas, aumentaron tremendamente durante el confinamiento. Y por otro lado, el tiempo que se dedica a actividades deportivas en actividades rutinarias, escolares o cotidianas, pues simplemente disminuyó. Sin embargo, el tiempo de exposición en la pantalla y por otro lado aumentó el periodo de sueño, lo que está impidiendo precisamente que tengan algún tipo de actividad física. En realidad todos estos estudios, y es un poco lo que también hacemos dentro de la Facultad de Psicología de la UNAM, que se señala ya de hace tiempo que es muy necesario tener intervenciones que puedan ser remotas, interactivas y atractivas para los niños, de tal suerte que ellos puedan aprender y ajustarse a este tipo de actividades, no solamente de una alimentación equilibrada y sana, sino también de qué tipo de actividad física y qué tipo de elementos psicológicos y conductuales deben de continuar. Es decir, un punto importantísimo es una de las cosas que se ha planteado desde hace ya llevamos varios años, porque lo que les voy a comentar después, es que requerimos también de hacerles llegar de forma remota todo este tipo, y bueno, esto adquiere un significado todavía más importante ahorita que estamos en el confinamiento, pero que debemos de hacer llegar este tipo de información y de actividades para apoyar a los niños de una forma divertida y de forma remota. Pero una de las cosas muy importantes es poder incluir a los padres de los niños y a los maestros. De pronto, la Secretaría de Educación Pública, las escuelas,
hablan precisamente del tema de prevención de la obesidad infantil y del sobrepeso. Sin embargo, son intervenciones que tal vez estén repitiendo mucho la misma información y que resulta no es atractiva para los niños, pero tampoco los padres saben muy bien el tipo de información que se está dando y de qué manera deben de colaborar. Es que eso es muy importante porque por mucho tiempo los programas de prevención universal para la obesidad infantil llevan mucho tiempo. Doctora, ¿se refiere usted básicamente al objetivo y a las características del programa 123 por mí, en el que usted está colaborando? Y por supuesto hablaremos en unos minutitos de toda esta información que se presenta a través de herramientas digitales, pero de lo que se trata básicamente es de hacer conscientes a los mismos niños de la información, bueno, más bien acercarles la información para que ellos mismos sean conscientes de la alimentación que reciban. Antes de seguir hablando de este tema, me gustaría que nos ayudara a aclarar la idea de los términos que parece utilizamos indistintamente, como son sobrepeso y obesidad. ¿Son lo mismo? ¿Hay diferencia? ¿A qué se refieren uno y otro, doctora? Sí, no, sobrepeso en un momento dado es precisamente como lo está determinando el término, ¿no? Son kilos que tienen de más conforme a su edad y su estatura. La obesidad ya estamos hablando de que rompen precisamente este tipo de rango y que precisamente va a ser un tipo de trastorno mucho más complicado de poder manejar, sin embargo, que con las acciones conducentes pueden lograrlo. Esto quiere decir que tenemos que cambiar la alimentación, tenemos que cambiar nuestra actividad física, pero también de una manera muy importante tenemos que darnos cuenta que hay cierto tipo de situaciones psicológicas y comportamentales que precisamente se están presentando durante este confinamiento, como es el estrés y la ansiedad, que generalmente hace que precisamente se coma más, y que si no hay una buena organización, sí, tal vez me estaba adelantando un poco a la presentación de lo que estamos haciendo, pero yo quiero enfatizar de manera muy importante que los programas de prevención no están incluyendo a los padres de familia y a los maestros. A los maestros en las escuelas los incluyen, pero los padres, ¿qué pasa si en un momento dado hay información para estos niños que les llegó puntual y claramente a ellos? Ellos no pueden decidir en casa qué es lo que van a comer. Necesitan precisamente el apoyo de los padres o de las personas con las que conviven en el entorno familiar para que los apoyen. Porque tal vez en esta edad de 8 años los niños diga, quiero fruta y los padres digan, no hay. Exactamente, eso le quería preguntar, doctora. A cierta edad, pues los niños son dependientes de lo que hay en casa, de la información que les acercan los maestros, los papás y los adultos. En este sentido, por supuesto, es una responsabilidad conjunta. Y en este sentido, para terminar este primer bloque, me gustaría que nos explicara cuál es la aportación que se hace desde la psicología, porque pues no es una casualidad que estemos hablando de obesidad con una psicóloga y que sea en psicología donde se han dado estas herramientas para prevenir la obesidad. ¿Por qué desde la psicología resulta necesario hablar de estos temas? ¿Cuáles son las aportaciones para prevenirlo y cuáles son las posibles causas que ocasionan esta enfermedad, doctora? Sí, básicamente, iniciando porque dentro de la psicología podemos y hemos diseñado estrategias para un mejor aprendizaje, para cómo precisamente tener control de su peso. Pero dentro de la obesidad, precisamente hay una serie de cuestiones psicológicas y comportamentales que afectan. En un momento dado, un niño que tiene un sobrepeso o obesidad dentro de la escuela va a tener
precisamente una autoestima baja, una manera de afrontar esa autoestima y esa crítica por parte de sus pares de que está gordito. Y requerimos no solamente decirles la ansiedad, el estrés y el acoso escolar es muy importante para que tú puedas precisamente controlar tus hábitos alimenticios. Y esto es importantísimo, hacerlo a edades... Ese tipo de reacción, sí, es muy difícil para los chicos. Y es importantísimo iniciar con estos hábitos a edades cada vez más tempranas. Sabemos pues ya estos números que nos decían, aunque sean de 2017, son altos porcentajes de los niños que padecen esta enfermedad en nuestro país. Doctora, seguiremos conversando sobre este tema, sobre la obesidad y la relación que puede tener con otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes en edades adultas. Así que pues le pedimos que nos permita unos minutos. Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Y recuerden, al regresar también tenemos recomendaciones de cultura, humor y mucho más. No se vayan. Continuamos aquí en la UNAM Responde esta tarde, que estamos hablando sobre los niños. En el primer bloque hablábamos de obesidad y en este momento les presentamos una reflexión sobre el extremo opuesto, que es la desnutrición infantil, a la que se enfrentarán más de 50 millones de niños a causa de la pandemia. Esta es una reflexión de Jacobo Dayan. Escuchemos. Buenas tardes. Algo que ya sabíamos desde el inicio de la pandemia es el impacto económico que iba a tener esta en las sociedades. Y sabíamos que esto iba a impactar de manera más importante a las personas en condición de pobreza. La UNICEF ha estado midiendo el impacto en la desnutrición infantil debido a la pandemia. Calcula que debido a la pandemia, cerca de 7 millones más de menores de 5 años están en riesgo de padecer desnutrición este 2020, producto del impacto económico de la pandemia. No solo aumentan las posibilidades de morir, que es muy grave, sino también provoca deficiencias en su crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 7 millones más que se suman a los que se calculaba para este año, podría llegar la cifra a 54 millones de menores de 5 años en riesgo de desnutrición severa. Esto llevaría la cifra a niveles globales de principios del siglo XXI. Es decir, el impacto económico nos regresa en términos de desnutrición infantil 20 años. 80% de estos menores de edad se encuentran en el África subsahariana y en el sureste asiático. Este impacto podría, según la UNICEF, podría generar alrededor de 10,000 muertes infantiles por mes. De ese tamaño es el impacto. La solución no parece simple. El cálculo de la UNICEF y la FAO es de que se requiere solidaridad de los países más desarrollados en un monto alrededor de los 2.400 millones de dólares este año. La cifra no parece estratosférica, repito, 2.400 millones de dólares para este año. Veremos si la humanidad está a la altura de este reto. Buenas tardes. Debiéramos hacerlo, es una responsabilidad. Y bueno, en otro tema, sabemos que teatros, museos y auditorios permanecen temporalmente cerrados a causa de esta pandemia, pero podemos acercarnos a ellos a través de las pantallas. Vamos con las recomendaciones de Cultura UNAM para esta tarde. ¿Aló? Teatros, museos y auditorios, como les decía, permanecen cerrados y Teatro UNAM presenta una forma novedosa de iniciar una conversación y crear un relato sobre la pandemia a través de un encuentro entre dos desconocidos. Una de 4 actrices de México, Argentina, Chile y Puerto Rico llaman a un espectador que previamente se ha registrado para recibir una llamada telefónica y entablar un diálogo. De esta manera, se crea una historia a partir de un texto de ficción y de las experiencias de quien cuenta un poco de su vida cotidiana en el encierro. Se trata de un proyecto de teatro telefónico sobre el fin del mundo, idea de Isabel Toledo. Pero al día siguiente te despertás. O sea que como que el mundo no se terminó. Uh-huh. ¿Qué sentirías?
Otra propuesta que inicia con un teléfono sonando nos remite también al ruido de las ambulancias que aturden y preocupan, corriendo por una urgencia en contraste al silencio que se siente en las calles inhabitadas. Características de una crisis humanitaria y de salud que ha motivado una serie de conversaciones guiadas por Marcelo Expósito para que intelectuales, artistas y activistas nos cuenten su experiencia a partir del confinamiento y la manera en que esta pandemia expone nuestras fragilidades como individuos y algunos de los efectos que hemos vivido y que van desde la forma de despedir a los nuestros hasta los cambios en los hábitos de trabajo e interacción social. No solo la forma de disfrutar del arte y la cultura se han modificado en esta contingencia, también las formas de aprender y de enseñar el arte de expresar con el cuerpo se encuentran en una etapa de transformación. Este 5 de agosto, como todos los miércoles del mes, la Dirección de Danza reflexiona sobre las múltiples formas que pueden adoptarse para continuar con esta experiencia. La pedagogía, las diferentes expresiones dancísticas y las corporeidades son algunos de los temas a reflexionar durante estos encuentros organizados a través de la Cátedra Gloria Contreras. Pues diferentes opciones para mantenernos en contacto con Cultura UNAM en casa a través de todas estas experiencias y estas herramientas digitales. Y enseguida vamos con la cápsula que nos presenta esta tarde el equipo de No Memes. El ocio también puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Vean lo que hace la imaginación de la gente. De veras que son dignos de aplausos. Un 2, 3 por mí es una herramienta digital donde niños, adultos, padres y maestros pueden contribuir a disminuir el problema de la obesidad. De esto estaremos conversando al volver de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Y comenzamos este último bloque con un reportaje de los jóvenes de En Trending, quienes nos explican cómo hacer turismo en este contexto de la pandemia. Veamos. Ante las grandes pérdidas económicas, la reactivación de la industria turística es primordial. Las empresas del sector están echando a andar estrategias de promoción basadas en la sanitización de sus espacios que generen confianza en los viajeros. En nuestro país se realizan varias campañas que invitan a recorrer destinos nacionales diferentes, pueblos mágicos, zonas de montaña y de turismo rural. Hoy en día se está lanzando distintas iniciativas que promueven un turismo diferente, ¿no? Es decir, un turismo que se le denomina un turismo del futuro, en términos de un futuro sustentable, un turismo socialmente responsable, un turismo que no impacte el entorno natural y un turismo que beneficie a las poblaciones locales, ¿no? Hay que hacer un trabajo de política estratégica, de convencer al turista de que tiene que pensar ya más en términos de sustentabilidad, es decir, de la limpieza del destino, del cuidado del destino, de que nuestros gastos tienen que ir más hacia el consumo interno, de fomentar la economía nacional, de fomentar la economía interna. Luego de casi 3 meses de confinamiento, Cancún fue el primer destino mexicano que abrió sus puertas a viajeros nacionales e internacionales.
Actualmente, los hoteles operan a un 30% de su capacidad y sus empleados han sido capacitados para tomar todas las medidas de higiene, desinfección y distanciamiento social. Todos los prestadores tienen las medidas, las protecciones, los lineamientos. Acá el detalle es que la gente realmente los tome o los acate, ¿no? Porque bueno, pues las reglas están, pero ya es, como yo siempre lo digo en mis videos, mucho tema de conciencia. El Centro Anáhuac de Investigación en Turismo estima que la recuperación a nivel nacional será gradual. A México le llevará algo más de 14 meses para comenzar a restablecer sus niveles ante la crisis, y solo hasta finales de este año se comenzará a ver algo de luz. Para diciembre, el 59% de la población estaría ya nuevamente reactivando ya la demanda, ya estarían viajando. En este verano la reactivación se espera en alrededor del 13%, del 17%. De hecho, durante junio se espera una recuperación del 2%. O sea, va a ser una recuperación gradual. Es una recuperación que va a ir mes a mes aumentando. Y si bien a final de año vamos a tener tasas negativas, yo creo que nuestro pensamiento no debe de estar en los indicadores que vamos a tener de aquí a diciembre. Nuestro pensamiento debe de estar más en el mediano plazo y pensar que la actividad turística va a reaccionar hasta el siguiente año, el verano del siguiente año. México tiene una población resiliente y me parece que nosotros tenemos esta grande oportunidad de, si bien caímos muchísimo, es una probabilidad muy alta de que crezcamos mucho más rápido. El futuro turístico a corto plazo aún es incierto. Las primeras opciones para la reactivación de esta industria será optar por destinos en los que la proximidad garantice el distanciamiento social, evitando el turismo de masas y dejando los viajes largos para tiempos venideros. Asimismo, hay cosas que tienen que esperar. Y en este momento saludo de nueva cuenta a la doctora Georgina Cárdenas López de la Facultad de Psicología de nuestra universidad para hablar de la obesidad infantil en el contexto de la pandemia. Doctora, ustedes ya tienen experiencia en este tema. Platicábamos brevemente de esta aplicación digital 123 por mí en la que ustedes están trabajando, y en este contexto me gustaría que nos ayudara a entender por qué es tan importante darles información a los niños, que ellos mismos se hagan responsables de la forma en la que se alimentan y en la que cuidan su salud, y bueno, ¿a qué edad es recomendable comenzar a darles este tipo de información, doctora? Bueno, pues es muy interesante tu pregunta. Bueno, entre más jóvenes, mucho mejor, entre menores, mucho mejor. Y lo importante es probar otras alternativas en las cuales básicamente no hay el aprendizaje de manera aislada y de manera repetitiva. Muchas veces los programas de prevención universal de la obesidad y de la obesidad infantil que estamos tratando, hay una gran cantidad de literatura que precisamente confirma cuáles son las estrategias, no solamente en términos de hábitos alimenticios, de actividad física, sino también de cómo controlar los aspectos psicológicos asociados a esto. De tal suerte que esto es un esfuerzo que llevamos haciendo desde el 2018 en la Facultad de Psicología con el apoyo de la Fundación Gonzalo Ruiz Arronte, en donde básicamente el tema era de qué manera hacer mucho más atractivo que a los niños les llegue este tipo de información. Precisamente hay también una vasta literatura al respecto de que la educación y la información entregada de manera remota, que durante esta pandemia y este confinamiento adquiere un significado todavía más importante, podemos hacer más interactivo, más divertido, precisamente la información para que ellos puedan adquirir buenos hábitos alimenticios y precisamente cómo enfrentar algunas de las secuelas psicológicas
que acompañan a este tipo de problemáticas. En este sentido, se desarrolló y ahorita precisamente estamos lanzando la versión 2.0 de lo que es la plataforma 123 por mí, que es un sitio web de acceso y descarga de apps gratuitos. Básicamente esta versión 2.0 que estamos presentando en esta semana precisamente está planteando este tipo de entrega y de interacción en donde los niños puedan aprender de una manera interactiva. Los grupos alimenticios, ellos tienen una serie de, no solamente de información interactiva, sino de videojuegos educativos, que también a veces se denominan videojuegos serios por la temática que es, en donde ellos se divierten, concursan, interactúan, pero están aprendiendo básicamente el plato del buen comer, las porciones, de qué manera pueden hacer actividad física que sea muy divertida y sobre todo enfatizando de qué manera mis padres me pueden acompañar a este nuevo aprendizaje que me puede conducir precisamente a un control adecuado de mi peso, pero sobre todo a tener una alimentación adecuada, evitando, pues desafortunadamente en México, que tenemos de los primeros lugares en ingesta de comida chatarra y bebidas azucaradas, ¿de qué manera podemos hacerlo aprender sin que sea precisamente este tipo de descargas de información repetitiva que en un momento dado ellos no llegan a poder visualizar qué es exactamente lo que tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer cuando mi sobrepeso me está generando una baja autoestima, que no puedo tomar decisiones acerca de qué tipo de ingesta puedo tener? Y básicamente aprovechar precisamente lo que en este momento, pues precisamente como consecuencia está marcando este confinamiento. ¿Y qué hacer en este momento, doctora? Pues teniendo y entendiendo que es una responsabilidad compartida, ya nos decía, de maestros, de padres de familia y de niños, pensando no solamente en este presente que nos invita al confinamiento, sino en estos efectos a largo plazo. Sabemos, como ya también nos lo mencionaba, pues de estas complicaciones que se tienen en edades adultas cuando se presentan otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión, donde la vulnerabilidad pues es mucho más amplia para estar afectados por no solamente la enfermedad de COVID-19, sino por otras enfermedades. ¿Por qué la importancia de educar desde niños para tener, en este sentido, adultos que actúen responsablemente, doctora? Pues es que es fundamental, ¿no? Básicamente, si nosotros estamos aprendiendo en casa, que muchas veces es debido a las circunstancias que vivimos en nuestro país, que los padres van a trabajar jornadas de trabajo muy amplias y que básicamente de pronto encuentran como una manera de compensar a sus hijos la ingesta precisamente de alimentos que no son recomendables. Entonces, básicamente, la idea ahora es no solamente que los niños y sus padres y sus maestros encuentren una información de qué podemos hacer, sino que realmente tenemos que promover una interacción muy importante entre ellos, porque sin el apoyo de los padres y los maestros, de las escuelas que precisamente regulen el tipo de alimentación que se consume en las escuelas, nuestros programas de prevención que tienen una evidencia empírica importante,
podamos precisamente entregar y hacer llegar a la mayor parte de nuestros niños y de nuestra población mexicana, ¿no? Entonces, es muy importante precisamente esta interacción. Nosotros en 2018 lanzamos la primera versión de esta plataforma 1, 2, 3 por mí, y en esta ocasión que mejoramos y es la versión 2.0, una de las cosas es que además pudimos generar que los videojuegos y las infografías que van dirigidas a maestros y a padres puedan ser descargables de manera gratuita en dispositivos móviles. O sea, un poco la idea. Y sabemos cuál es la limitación. Está apareciendo, digamos, algunas imágenes de cómo funciona esta aplicación, doctora, y tenemos poco tiempo y me gustaría que nos hablara justo de esta experiencia que han obtenido a lo largo de 2 años. Esta herramienta está conformada por un equipo multidisciplinario. Platíquenos brevemente cuáles son los resultados que han obtenido para hacer estas mejorías en esta segunda versión de la aplicación. Pues sí, mira, Rocha, te platico. En términos de nuestra vigilancia con base al Google Analytics, que nos da información acerca de cuánto tiempo se usa, etcétera. Básicamente en este mes de abril iniciábamos un estudio un poco más directo dentro de las escuelas, lo cual no ha sido posible realizar. Exacto. Sin embargo, los resultados que tenemos es sumamente favorecedores. No es algo en términos de educación remota o educación a distancia y la entrega precisamente de muchas formas de combatir la obesidad y el sobrepeso por medio de las tecnologías, no es muy nuevo. Sin embargo, sí es uno de los programas pioneros dentro del país en donde precisamente pretendemos que se entregue de esta manera y que adquiere una gran relevancia ahora que estamos en confinamiento, ahora que los padres quieren tener actividades interactivas y compartir lo que los chicos de esta edad precisamente están utilizando más porque les resulta más atractivo la manera en que se les está entregando esta información. Entonces, los resultados que tuvimos de tipo estadístico son sumamente prometedores. Sin embargo, bueno, este tipo de programas a distancia que van a adquirir una importancia muy considerable de ahora en adelante, tiene un gran relieve y bueno, ahora nuestra próxima pregunta es ¿cómo podemos hacer llegar a más niños y a más población que no cuentan con este tipo de tecnología, este tipo de situaciones? En este sentido ya estamos trabajando en colaboración con Colombia y con Perú, que están muy interesados y que han tenido buenos resultados con nuestra plataforma para poder diversificar y para poder llegar. Todavía estamos en un proceso de aprendizaje, sí. Seguramente, y pues hay mucho todavía que hacer. La invitación esta tarde, doctora, es a descargar esta aplicación, que los padres se acerquen a todos los chiquitos pues esta información que es de utilidad para tener resultados a largo plazo y evitar cualquier tipo de complicaciones en los adultos, como sabemos son otras enfermedades, y pues al mismo tiempo evitar esta otra pandemia de la que ya hablamos no solo en México, sino en distintas partes del mundo, que es la obesidad infantil. Doctora Georgina Cárdenas López, agradezco muchísimo estos minutos para la UNAM Responde, toda esta información de utilidad. Por supuesto, la aplicación en las 2 versiones está disponible para que todos aquellos interesados se acerquen a ella y la conozcan. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este minuto, doctora de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Esta aplicación que se llama 1, 2, 3 por mí, y podemos completar la frase 1, 2, 3 por mí y por todos. Buenas tardes, doctora. Muy bien, muchas gracias. Que tengan buena tarde.
Gracias, buenas tardes y seguimos aquí en la UNAM Responde hablando de los hábitos, de estos buenos hábitos de alimentación y enseguida Majo Gallardo nos da algunas recomendaciones para comer rico y saludable. Veamos. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y el tema del día de hoy es uno de los que más generan dudas hoy en día debido a que está súper de moda, el ayuno intermitente. Explicaré un poquito de cómo funciona. No es una dieta, es un patrón de alimentación en donde hay dos propuestas. La primera es que todos los días ayunes por 16 horas y comas en las 8 horas restantes. Y la otra propuesta es ayunar 2 o 3 veces por semana por 24 horas. Lo más importante de esto es que no funcionará para todo mundo, pero platicaré algunos de sus beneficios. Para los que se les complica desayunar, funciona bastante bien, o personas que trabajan desde temprano y no tienen tiempo de prepararse el desayuno. Por lo tanto, la primera comida después del tiempo de ayuno es una pequeña colación y una comida. Como comes en 8 horas, se supone que comerías menos cantidad porque probablemente solo hagas 3 comidas al día. Bajan los niveles de insulina. Por lo tanto, si la insulina se mantiene baja, aumenta la oxidación de grasa y mejora la composición corporal. Por lo tanto, la grasa es la principal fuente de energía y combustible de nuestro cuerpo. Ayuda a regular niveles hormonales porque crea un balance, que ahora es muy importante mencionar que este control hormonal puede generarse gracias a la buena alimentación y el ejercicio. Ayuda a regular el estrés oxidativo a nivel celular. Pero, ¿qué creen? Estos beneficios se ven con mayores resultados en hombres que en mujeres. A las mujeres no nos funciona de igual forma, porque cuando el cuerpo de una mujer entra en un periodo de alerta o de agresión, como sería el ayuno intermitente, entra en un estrés y empieza a generar una hormona que se llama cortisol. Esta hormona hace que almacenes más grasa a nivel abdominal y empieces a disminuir tu masa muscular. Para mujeres embarazadas o que están buscando embarazarse, el ayuno intermitente definitivamente no es para ustedes, debido al descontrol hormonal que genera y por lo mismo que mencioné anteriormente que el cuerpo se siente atacado. Las mujeres somos un poquito más ansiosas, por lo tanto el no comer nos puede generar muchísimo más ansiedad y por lo tanto comer en más cantidad. Ahora, ¿lo recomiendo para algunos pacientes? Sí, y para otros no, como todo tipo de método y alimentación o tipo de dieta. Lo más importante es ver si a ti te funciona. Recuerda que nada va a hacer que bajes de peso de la noche a la mañana, es llevar un buen equilibrio entre tu comida y hacer ejercicio. Si lo quieres probar, empieza con 12 horas de ayuno, no hagas 16, y hazlo por 8 semanas para ver si a tu cuerpo le funciona y reacciona bien. Y no sirve de nada que en las 8 horas que se supone que tú vas a comer, tu calidad de comida sea muy mala, porque eso va a hacer que no haya ninguna pérdida de peso. Si eres de los que amanece con hambre, no te forces, no pasa nada si el ayuno intermitente no es para ti. Hay otro tipo de planes que te pueden funcionar. Si tienes más dudas de este tema, no dudes en contactarme y con gusto te las puedo resolver. Nos vemos en el siguiente tema. Y ahora les presentamos una cápsula sobre tecnología que nos presenta la Coordinación de la Investigación Científica de nuestra universidad. Nuestra vida ha cambiado radicalmente con las medidas de distanciamiento social. Tuvimos que adaptarnos a la escuela o trabajo en línea y a satisfacer nuestras necesidades desde casa. Todo esto ha sido posible gracias a la tecnología. Su continuo desarrollo ha permitido avances como la robótica y la inteligencia artificial, que nos han ayudado a solucionar problemas y hacer nuestra vida más cómoda. Pero en estos días, la tecnología ha sido una gran aliada para hacer frente a la emergencia sanitaria. Instituciones académicas y compañías se han unido para producir insumos para el sector salud, desarrollar plataformas de monitoreo de los brotes o la movilidad, aplicaciones que evalúan el riesgo de complicaciones por COVID y chatbots que resuelven dudas de la población. Científicos de las áreas de medicina, biología molecular, química e inmunología se han apoyado en esta valiosa herramienta en la búsqueda de fármacos para tratar COVID-19, mientras que matemáticos, epidemiólogos y científicos de datos desarrollan modelos predictivos que requieren gran capacidad de cómputo. Sin duda, la tecnología nos permite vivir mejor y definitivamente será de mucha ayuda en la nueva normalidad.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Terminamos hoy pues con muchos consejos para cuidar nuestra salud desde el punto de vista de los hábitos. A todas las edades cuidemos nuestra alimentación y evitemos el sedentarismo todo el tiempo, pero principalmente en esta pandemia. Y con esto terminamos. Recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo en punto de las 2:30 de la tarde y nuestra retransmisión a las 6:30, por supuesto, por TV UNAM. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa y a todos los que nos siguen del otro lado de la pantalla y también a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Rosa Brizuela. Nos vemos aquí mañana. Adiós.